Bien, iniciamos entonces nuestra tercera sesión de la materia Geografía con el tercer año Grupo A. En la sesión pasada hablábamos sobre los conceptos y las generalidades de la geografía y bueno, concluimos con una explicación en cuanto a que estudia los hechos y fenómenos geográficos, entendiendo como la principal diferencia de estos, pues el tiempo que pueden llegar a durar o estar, ¿no? Bien, Ángel Bassols Batalla, que es un geógrafo mexicano, nos dice que la geografía es la ciencia que estudia fenómenos naturales y sociales de la capa geográfica de la Tierra, ¿sí? Las causas de su formación, su distribución espacial y desarrollo en el tiempo, subrayando la relación y dependencia mutua de todos ellos y la diversidad que ofrecen. Esta definición, reitero, de un geógrafo mexicano, viene a englobar precisamente todo lo que estuvimos comentando la clase pasada, todo lo que vimos en el video y todas las aportaciones que ustedes me hicieron favor de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es una definición muy completa y les pediría que esta definición la tomen en cuenta. Entonces podemos decir, a manera de resumen y concreta, que el objeto de estudio de la geografía pues es en sí el globo terráqueo, ¿no? La Tierra. ¿Van a tomar nota? ¿Ya la tienen o quieren que espere tantito para cambiarla? Bien, entonces, resaltando que la Tierra es el objeto de estudio de la geografía, ya vamos a avanzar un poquito y adentrarnos ya en lo que es la geografía como tal, ¿no? Ya no de una forma más específica y ya no tan general. Obviamente les decía en la sesión anterior que al estudiar el globo terráqueo, que es inmenso de por sí, pues obviamente la geografía no actúa sola, ¿no? Sino que tiene interrelación con otras ciencias y algunas ramas auxiliares, y vamos a ver esta parte, ¿sí? Se relaciona con otras ciencias porque requiere para su campo de investigación y de estudio de ellas, y la gran división de las ciencias con las que la geografía se relaciona, pues serían dos: las ciencias naturales y las ciencias sociales. La geografía y las ciencias naturales. Bueno, su objetivo de estudio de las ciencias naturales en relación con la geografía, pues son los fenómenos naturales que se desarrollan en la Tierra, ¿sí? También brindan al individuo conocimientos de su entorno, en este caso en la interrelación que tiene la sociedad o el ser humano con los espacios geográficos. Pues bueno, en este sentido brindan al individuo el conocimiento del entorno, y la naturaleza fija el rumbo del individuo, pues el ser humano es componente de ella, es decir, nosotros como seres humanos formamos parte de la propia naturaleza que existe en la Tierra. Tenemos, les decía, nuestro propio campo de estudio, pero al final pues somos parte de esa naturaleza. Nosotros somos una creación natural dentro de la misma Tierra. Y contribuyen a que el ser humano se adapte a sus circunstancias dentro de un entorno natural, ¿no? Es decir, conocer mi entorno me permite adaptarme, ¿sí o no? Pues sí, cuando yo conozco mi entorno, la adaptación es más fácil. Entonces, la geografía auxilia, en ese sentido se auxilia para conocer el entorno y ayudarnos a los seres humanos a adaptarnos a él. En cuanto a las ciencias sociales, el ser humano participa en un entorno como ente social, que es parte de lo que veníamos comentando, y permite conocer características físicas, culturales, clasificación racial, movimientos sociales, el crecimiento poblacional, las formas de producción y distribución de un esquema social determinado, que cuando comentábamos en la sesión anterior respecto a la urbanización, bueno, pues los sectores sociales urbanos y no urbanos, es decir, urbanos y rurales, aunque no tengan mucho desarrollo, de todos modos también requieren conocer de las características físico-espaciales, culturales y demás de esa zona, para poder comprender el entorno y adaptarnos a él.
A eso es a lo que se refiere. Entonces, bueno, se vincula con la parte social respecto a los grupos sociales de esta forma y respecto a la parte natural, bueno, a la parte física o el espacio, que como decíamos, también el ser humano es una parte natural de la Tierra. Bien, hasta aquí alguna duda. Si alguien tiene alguna duda o comentario, recuerden, me pueden alzar la mano aquí en la aplicación y les doy el uso de la palabra. Bien, la geografía se relaciona con las ciencias naturales. ¿Con cuáles? Bueno, pues aquí tenemos matemáticas, física, química, biología, astronomía, geodesia, cartografía, meteorología, geología e hidrología. Esas son las ciencias naturales que guardan relación directa con la geografía. ¿Por qué matemáticas? Bueno, obviamente vamos a ver un poquito más adelante, independientemente de las fuentes de información geográfica como los mapas, pues requieren coordenadas precisas y demás. Y además hay una parte de la geografía que se vincula con la cuestión estadística y bueno, pues ahí es donde entran las matemáticas, ¿no? Aunque pudiéramos pensar que no tienen nada que ver la parte natural de la Tierra con las matemáticas, todo lo contrario es indispensable para poder realizar cálculos. ¿Mm? Por lo que respecta a la física, bueno, pues al analizar la parte natural de la Tierra y la parte física, pues tiene todo que ver respecto a las propiedades de los cuerpos. En cuanto a la química, pues la composición y transformación de la materia tiene que ver directamente con ambas, con física y con química. Y bueno, pues la parte atmosférica, los gases que componen a la Tierra, cómo se compone la materia, bueno, pues todo esto es química totalmente. La biología, pues bueno, la forma de vida animal y vegetal, lo que hablábamos en la sesión anterior, ¿no? Esta es la biología es quien estudia las particularidades de la vida y bueno, pues ayuda auxilia a la geografía a conocer las formas de vida dentro del espacio. La astronomía, bueno, pues es el origen y las leyes del universo respecto, desde la creación y la formación de la Tierra, ¿no? A las teorías sobre el origen de la vida, etcétera, ¿no? Toda esta parte desde que se formó el globo terráqueo, bueno, pues la astronomía auxilia en ese sentido. La geodesia la auxilia para realizar las mediciones de la Tierra y bueno, pues esto ayuda a su vez a la cartografía. Pues sin medidas no pudiéramos hacer una representación en un mapa de la Tierra. Entonces la geodesia bien son las medidas de la Tierra y la cartografía la representación de esta a través de mapas. La meteorología, el origen y la constitución de la atmósfera, es decir, independientemente del espacio físico, recordemos que también en la geografía va a haber la cuestión atmosférica y en esto la auxilia la meteorología. La geología respecto a la estructura, origen y evolución de la Tierra. Y la hidrología, bueno, pues todas las aguas continentales y oceánicas. Recordemos que 3/4 partes del globo terráqueo son agua, entonces, bueno, ahí entra la hidrología respecto al estudio de las aguas. No sé si alguien hasta acá tenga alguna duda o comentario. No, profe. Bien, gracias. Entonces, no, profe. bueno, gracias. Esta es la relación entonces que guarda la geografía con las ciencias naturales. Y por favor, Marifer Barrales, dinos entonces por qué consideras que es importante que la geografía se auxilie de estas ciencias que acabamos de mencionar. ¿No está? Irving Alejandro, ¿nos puedes contestar la pregunta, por favor? ¿Por qué consideras que es importante el auxilio de otras ciencias para la geografía? De acuerdo a lo que acabamos de comentar. Bueno, porque ya que se requiere de las otras materias, por ejemplo, para calcular una medida de la Tierra o para ver. Sí, es correcto. Bueno, decíamos, enfatizamos, el campo de estudio de la geografía es enorme
¿De qué tamaño? Pues del tamaño de la Tierra y más allá, ¿no? Ese es precisamente el tema. Por tal motivo, bueno, pues sería imposible que una sola ciencia estuviera dotada de todas las habilidades necesarias para el estudio. Y bueno, como decía su compañero, ¿no? Es necesario forzosamente acudir al auxilio de otra ciencia. Bien, asimismo, se auxilia de estas ciencias sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que revisamos hace un momento en cuanto a las ciencias naturales, pues se refiere precisamente a la parte física y natural de la Tierra. Y bueno, aquí es donde entra la interacción de ese espacio y ese entorno natural con el ser humano, ¿no? La relación con las ciencias naturales es etnología, antropología, historia, sociología, demografía y economía. ¿Qué significa o a grandes rasgos qué contiene en cuanto a la relación con la geografía cada una de estas? Bueno, pues la etnología es la clasificación de razas, ¿no? Los grupos étnicos y demás, ¿no? En literatura comentamos por ahí temas de grupos originarios aquí en nuestro país. Bueno, pues todo esto lo estudia la etnología, la clasificación racial, y en este sentido ayuda a la geografía. La siguiente es la antropología, que son las características físicas y culturales del hombre, ¿no? Por ahí viene la parte de la evolución del ser humano en cuanto a las teorías que existen y demás. Bueno, pues todo esto es para conocer la interacción que ha tenido históricamente y desde siempre, y los cambios y adecuaciones y adaptaciones que ha hecho el ser humano, porque recuerden que como parte de la evolución también hay ciertas adaptaciones físicas del ser humano de acuerdo al entorno. Entonces, bueno, pues esta es la relación directa que guarda. La historia, el registro e interpretación de los acontecimientos pasados. De igual forma, si no conocemos los antecedentes, si no conocemos el pasado, pues no podemos comprender el presente, que es una de las cualidades de la historia, ¿no? La sociología respecto a las asociaciones humanas, es decir, a las integraciones sociales propiamente. La demografía nos va a describir la población, también la densidad demográfica, bueno, el crecimiento poblacional, y pues por ahí tiene todo que ver con la expansión de la mancha urbana, el crecimiento demográfico de las zonas, la interacción que tiene estas con el ambiente, y en ecología van a ver cómo el exceso demográfico, el crecimiento excesivo poblacional, pues va a alterar el ecosistema, va a alterar el medio y va a alterar también el espacio geográfico, ¿no? Y finalmente la economía, pues bueno, no solamente la economía se refiere al tema de dinero, sí también, pero no solo eso, sino las formas de producción y distribución para poder satisfacer las necesidades del ser humano. Entonces, bueno, eso también afecta el entorno geográfico, sí, geográfico y ecológico, por supuesto, ¿no? Es decir, el desarrollo industrial y el incremento en las formas de producción, pues bueno, va a alterar también nuestro ecosistema y nuestro espacio geográfico, además de que nos va a dar una medición sobre cómo satisfacemos las necesidades humanas, y bueno, para satisfacerlas necesitamos hacer uso de los recursos naturales, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, No, profe. gracias. Traté de hacerlo lo más concreto posible, como el concepto más básico, para no saturarlos de información, pero bueno, creo que se entiende con estos cuadritos que un servidor hizo cuál es la relación que guarda, ¿no? Ahora bien, esas son las ciencias naturales y sociales. Se llaman ciencias auxiliares porque no pertenecen como tal a la geografía, simplemente auxilian a la geografía en ciertos aspectos. Ahora bien, además de eso, hay tres principales ramas de la geografía que esas sí forman parte de la geografía, son la geografía en sí, pero es como una subdivisión interna para poder analizar diferentes aspectos de la Tierra. La primera es la geografía física, que bueno, ya está más que hablado el tema, pero bien estudia los fenómenos que se producen en la superficie terrestre sin la intervención de las personas. ¿Sale? Estos fenómenos pueden estar presentes en cualquiera de sus tres estados físicos, y dentro de la Tierra está la litosfera, hidrosfera y atmósfera, que van íntimamente relacionados y de forma concreta con los tres estados físicos de la materia. La litosfera se refiere a la capa sólida, la hidrosfera a la líquida
y la atmosférica, o la atmósfera, perdón, a la capa gaseosa. Entonces, en esos tres estados que se encuentra la materia dentro de la Tierra, la geografía física va a analizar los fenómenos que se dan. La siguiente rama es la geografía biológica, que se va a encargar de estudiar la distribución y la existencia de los seres vivos y a su vez la interacción que los seres vivos tienen con el medio físico. Nos referimos a los seres vivos, exceptuando al hombre, porque dentro de la geografía humana viene el estudio específico de la influencia del medio geográfico con el ser humano. De forma recíproca, es decir, cómo se relaciona y cómo interactúa el ser humano dentro del medio geográfico. Y como ejemplo, dice aquí un ejemplo de lo que estudia, pues es la densidad y distribución de la población por razas, idiomas y actividades. Y si se percatan, estas que son las tres ramas internas de la geografía, pues a su vez guardan relación con las ciencias auxiliares, en este caso naturales respecto a la física y biológica, y sociales respecto a la humana. La geografía humana es como una especie de mix de las ciencias auxiliares sociales. En el ejemplo lo dice, ¿no? Densidad y distribución de la población por razas, idiomas y actividades. Entonces, bueno, esto ya le pertenece en sí a la geografía, no es una cuestión auxiliar, sino una cuestión interna, pero por supuesto que las tres ramas se van a auxiliar de las ciencias que ya vimos anteriormente. No sé si hasta aquí, chicos, hay alguna duda. Bueno, dejo un momento esto. ¿Hay alguna duda al respecto, chicos? ¿O quedó No, más? profe. No, profe. Gracias. Creo que la contextualización de ayer del video y de toda la retroalimentación que hicimos en la sesión anterior, pues nos ayudó mucho a poder comprender muy claramente todo esto que tenemos aquí. Entonces, bien, chicos, pues hasta aquí sería, estaremos agotando lo que es el contenido del primer tema. Debe ser de la unidad 1, no. Apenas estamos en el primer tema que pertenece a la unidad 1. Vamos a ir profundizando conforme avancemos. Entonces, bueno, hasta aquí terminaría el tema 1.